Buenos días a todos. Hoy lunes 3 de mayo. Vamos a seguir con la lectura de Vuélvete imparable uno de Laín García Calvo desde la página 249 de su libro. Yo soy Gino Carpentieri y estamos conectados desde la plataforma de Toga United. Así que vamos a empezar con Desatando tu poder personal, tu inspiración. Uno, el punto clave. La adversidad forma parte de la vida y la manera en que estemos dispuestos a afrontarla podrá determinar nuestro futuro, y lo que es seguro es que si nos enfrentamos a ella con determinación tendremos posibilidades de recuperarnos y salir triunfantes. Pau Gasol. Escuché la historia de dos hermanos con vidas muy distintas. Los dos tuvieron un pasado similar. Su punto de partida era el mismo. Su padre fue drogadicto, delincuente y terminó en prisión. Uno de los hermanos corrió la misma suerte. Fue drogadicto, delincuente y terminó en la cárcel. El otro hermano tuvo una suerte diferente. Ese segundo hermano encontró su divina obsesión, montó un negocio millonario, encontró el amor de su vida y conectaron de una forma profunda. Tuvieron una relación extraordinaria donde se amaban, respetaban, se escuchaban, tenían presencia, se cuidaban y se protegían el uno al otro. Tuvieron dos hijos maravillosos que eran líderes de sí mismos y inspiraban a todos sus compañeros a crecer y subir a sus estándares. Esa familia contribuyó con el 10% de sus ganancias y marcaron una diferencia no solo en su familia, sino también en su comunidad. A los dos hermanos se les preguntó por separado la misma pregunta: ¿cómo pudiste terminar así teniendo el padre que tenías? Y los dos por separado contestaron lo mismo: ¿qué otra cosa podría haber sido yo en la vida teniendo el padre que tenía? Uno de los hermanos pensó: mi padre es así, este es mi pasado, estoy condenado a ello. El otro de los hermanos pensó: gracias papá por enseñarme un modelo del cómo no hay que hacer las cosas. Ahora voy a construir algo diferente y a arreglar este desastre. Los dos partían del mismo lugar, pero no todos terminaron en el mismo destino. Uno entendió que su biografía no equivale a su destino, que el pasado no determina su futuro y que siempre podemos elegir. Tu capacidad de elección en el momento adecuado es la fuerza más poderosa para configurar tu destino. Ese punto clave en el que todo cambia sin importar de dónde vengas. Por inercia, los dos hermanos estaban encaminados a un mismo final. Lo que hizo que uno de ellos rompiera con su trayectoria fue el punto clave, que actuó de catalizador para su transformación. Ese punto de quiebre que lo forzó a tomar decisiones distintas y crear un final distinto. ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto clave que consigue darle vuelta a las cosas? ¿Qué provoca ese punto de quiebre en la mente de las personas? Hace un tiempo trabajaba con otra persona en mis eventos. Como te dije, son eventos de inmersión total, donde a través de un proceso de mentoring en vivo, las personas rompen con sus patrones mentales y emocionales que les impiden avanzar. Mi mayor patrón limitante era creer que no podía hacerlo yo solo. No digo que no necesitaría equipo, sino que no podía hacer el evento en el escenario tantas horas yo solo. En mi mente creía que no tenía la capacidad de hacerlo, que mi cuerpo y mi mente no resistirían. Creía que yo, porque uno de mis primeros mentores tenían a otro coach que colaboran con él y hacían 2 o 3 horas cada uno. Ese era mi modelo porque era lo que había visto. Debido a esta creencia limitante, siempre me había juntado con otros coaches para que dieran una parte del evento encima del escenario conmigo. Yo les pasaba el programa y ellos solo tenían que dar su parte. El resto lo hacía todo yo: organizar los equipos, el marketing, las ventas, crear el sistema, etc. Tenía la creencia que no podía hacerlo solo, hasta que fui a ver a Tony Robbins. Él tenía 55 años y hacía eventos seguidos de 6 días solo, sin más ayuda. Por supuesto, tenía su equipo de técnicos, administrativos, organizadores, etcétera, pero encima del escenario estaba él solo. Cuando vi eso, adquirí un nuevo modelo de comportamiento y descubrí que si él podía, yo también. En ese momento tenía un ayudante en el escenario que llevaba conmigo 1 año y medio trabajando. Él era vago, no trabajaba, tan solo le gustaba aparentar, pero no era un hacedor, tan solo un hablador.
Sus valores no eran buenos, sus hábitos eran aún peores y solo hacía que limitarme en mis acciones. Cuando proponía fechas para hacer eventos o conferencias, él siempre tenía viajes de ocio programados, vacaciones o simplemente no quería hacerlo. Yo tenía el sueño de llevar mi evento a más y más personas y él solo me limitaba porque prefería estar cómodo sin hacer nada. Así que cuando descubrí que yo sí tenía ese poder personal dentro y lo vi en otros también, me convencí de que podría hacerlo solo y lo hice. Al fin y al cabo, el evento lo había creado yo. Yo era la fuente creadora de todo aquello y tenía a alguien al lado que se estaba aprovechando sin aportar nada más que discordias, malas formas y malos valores de lo que me quería alejar. Me armé de valor, y le dije que su etapa conmigo se había acabado. Le deseé mucha suerte y continué con mi propósito de vida. Creía que él lo había aceptado bien, pero no fue así. ¿Y qué hizo? Comenzó a imitarme, copiaba mis eventos, ponía la misma fecha que yo para su evento. Se llevó a parte de mi equipo engañándoles o prometiéndoles quimeras. Su nuevo equipo se dedicaba a despegar los carteles que colgábamos en las calles para promocionar mi evento y pegaban el suyo encima. Todo lo que yo hacía, automáticamente él lo imitaba. Fue una etapa dura para mí, no te lo voy a negar. Sentía la injusticia de ver cómo una persona a la que le había enseñado todo, de pronto lo utilizaba en mi contra y quería aprovecharse de todo mi trabajo. Pero el lugar donde quiero llegar con todo esto es que en lugar de hundirme, eso me incentivó. Algo se activó en mi interior y después de ese suceso, di un salto calitativo en mi carrera profesional y en mi vida. ¿Qué había sucedido? Como cuando era adolescente me detectaron esa enfermedad, conecté con una fuerza en mi interior, un punto clave que hizo que sacara nuevos recursos de mi interior para llevar lo que estaba haciendo a un nivel superior. No podía creerlo, pero de pronto me estaba pasando lo mismo. Me sentí renovado, con nuevas energías y algo me impulsaba a crecer más, a avanzar. Ese fue un punto de quiebre en mi vida y aprendí que en la vida el villano nos hace héroes. Esa persona que se aprovechaba de mi trabajo, de mi gente y de todo lo que hacía, me convirtió en un héroe. Un héroe porque gracias a él saqué los recursos que tenía dormidos en mi interior y pude dar un gran salto en mi vida y en mi carrera. Al cabo de pocos meses de haber sucedido esto, hice mi primer evento con más de 1000 asistentes. Hasta entonces, mis eventos habían sido de 200, 300 personas. Ese fue mi punto de quiebre, provocado por ese villano que activó mi punto clave y desató mi poder personal. Me convirtió en héroe. Fue un gran impacto en el mundo del crecimiento personal y desde entonces todos mis eventos son multitudinarios y llegamos a millones de personas en todo el mundo. Así, gracias a esa persona y a su actitud deshonesta hacia mí, yo me convertí en quien soy y no solo activó mi poder personal, sino que conectó con mi gratitud porque sin él no habría podido dar este salto. Ahí aprendí también el poder de la culpa en positivo. Eso significa que todas las dificultades traen escondidas una gran bendición y que si somos capaces de aprovecharlas, contienen la semilla de algo grandioso para nosotros. Por lo tanto, si de todas formas culpamos a esos villanos, culpémosles también por todo lo que aprendimos gracias a ellos y en la persona maravillosa en la que nos convertimos gracias a sus enseñanzas. ¿Cuál es entonces el punto clave? Todo en la creación tiene una causa y un efecto. Todo. Las personas que no logran resultados creen en la suerte, pero las personas de éxito creen en la ley de causa y efecto. ¿Y en qué crees tú? Cuando uno cree en la suerte, la atención se centra fuera de él. No tiene responsabilidad sobre lo que sucede, pero tampoco tiene el control de sus circunstancias. Pero cuando uno es responsable, se da cuenta de que todos los efectos que ve en su vida, su nivel económico, sus relaciones, su salud, han sido engendrados por una causa, a veces obvias, a veces invisibles a los sentidos. Eso me preguntaba una y otra vez cuando estaba enfermo crónico. No dejé de preguntármelo hasta que hallé la respuesta. Cuando busqué las causas que generaron mi enfermedad, tuve que remontarme a unos años atrás.
Mis padres tenían 2 negocios y prácticamente se arruinaron. Recuerdo una conversación que tuve con mi padre en el coche. No estaban ni mi madre ni mis hermanos, y como hijo mayor me dijo que teníamos que cambiar de casa, que tenían que cerrar uno de los negocios y que a partir de ese día tendríamos que apretarnos más el cinturón. Durante esa época recuerdo cambiarnos de casa 3 veces. No entendía nada. Me culpaba a mí, a mis padres, a la vida, a Dios por aquella situación. ¿Por qué me sucedía a mí? Porque a mí. Porque a mis amigos les iba tan bien y yo no podía disfrutar como ellos de comer fuera de casa, de ir al cine y poder vivir en la casa de siempre donde habíamos crecido. Porque a mí. Recuerdo en mi cumpleaños, estábamos en nuestra nueva casa y mis padres me regalaron un reloj de pulsera. Inmediatamente me eché a llorar, pues entendía el enorme esfuerzo que habían hecho para que yo tuviera un regalo. Mi madre me preguntó qué me pasaba y no pude contestar de la emoción y la pena que sentía de que las personas más maravillosas del mundo, mis padres, estuvieran pasando por aquella situación tan dura. No entendía por qué a las buenas personas les suceden esas cosas. No era justo. Aquella situación fue tan dolorosa que sembró una semilla que trajo consigo frutos de maldición, una enfermedad crónica, soledad, una depresión y casi me cuesta la vida. Pero también trajo consigo la semilla de mi mayor bendición. Y puedo decir que hoy en día tú estás leyendo ese libro porque cuando tenía 13 o 14 años sufrí una inseguridad tan grande hacia mi futuro, que tomé la decisión de no dejar más mi vida en manos del destino. Aquel día tomé la decisión de que iba a convertirme en el arquitecto de mi destino. Me comprometí a crear abundancia en mi vida y la de mi familia. No sabía cómo, pero sabía el qué, la abundancia. Y también sabía mis razones, mis padres y mis hermanos. En ese punto empezó mi predisposición para volverme imparable. Sin embargo, faltaba un ingrediente más para lograrlo. No basta con querer algo y tener suficientes razones para lograrlo. También necesitas que la situación que no quieres te duela lo suficiente. A menudo necesitamos un golpe de destino para reaccionar. Durante estos meses en que estuve enfermo en casa, leí como unos 70 libros de crecimiento personal. Sin duda, aquello marcó una gran diferencia en mi vida, pues somos transformados por la renovación de nuestras mentes y aquellas lecturas llenaron mi mente de nuevas referencias que abrieron un nuevo campo de posibilidades en mi vida. Como leer me había ayudado tanto, me prometí a mí mismo que un día escribiría un libro que ayudaría a millones de personas y que además me ayudaría a crear abundancia también en mi vida y la de mi familia. A pesar de tener claridad y saber el por qué iba a hacerlo, nunca encontraba el momento perfecto. Siempre ocurría algo que dilataba la escritura. Cuando no era un campeonato era un entrenamiento, cuando no era una chica que me gustaba era estudiar para unos exámenes. Siempre ocurría algo que me impedía escribir y el resultado siempre era el mismo. Mi sueño nunca se cumplía. Pasaron los años y seguía sin encontrar el momento adecuado, hasta que salía con una chica que era una preciosidad, al menos por fuera. Sin embargo, por dentro no estaba en su mejor momento. Pasaba por una depresión y a pesar de mis intentos por ayudarla, ella cada vez se hundía más y más. Y lo peor, arrastraba a cualquiera que estuviera con ella a ese estado depresivo, incluido a mí. Un día recibí una llamada de mi mejor amigo de toda la vida. Tenemos que hablar, me dijo. Y lo que vino después cambió el rumbo de mi destino para siempre. Me dijo que unos días atrás había invitado a mi pareja a su casa y que no quería, pero se acostaron juntos. Colgué el teléfono. Arranqué a llorar. Corriendo me fui a hablar con mis padres. No entendía. Esta noche no dormí nada, llorando, preguntándome. Mi cabeza daba vueltas confundida, preguntándose una y otra vez las mismas preguntas que le llevaban a la misma respuesta. El dolor era insoportable. Al día siguiente me levanté y comencé a escribir aquel libro que nunca encontraba el momento para escribir. Aquel libro se llamó La voz de tu alma y se ha convertido en un bestseller y uno de los libros más vendidos en redes sociales en todo el mundo. Ese día fue mi mayor maldición, que contenía la semilla disfrazada de mi mayor bendición. Ese día comenzó mi propósito de vida y el camino hacia la auténtica abundancia y realización personal. Aprende más de la voz de tu alma en este código.
¿Cuál es tu bendición disfrazada? Piensa en eso. ¿Qué desafío en tu vida podría contener la semilla de tu mayor bendición si fueras capaz de darle un nuevo significado y aprovecharlo a tu favor? ¿Y qué nuevas alturas alcanzarías si lo pusieras en práctica? Ese día convertí mi mayor dolor en mi mayor bendición. De pronto conecté con la insatisfacción de mi infancia, viendo a mis padres sufrir mi enfermedad, mi soledad, mis dudas, mi depresión, y transformé esa insatisfacción en pura inspiración que me impulsó a actuar. Aquel día ya no tenía excusas, ya no dilaté más el momento. Mi momento fue ahora. Y ese es el punto clave para el éxito. Es la capacidad de convertir tu mayor dolor en tu mayor bendición. De pronto, no lograr mis sueños me produjo un inmenso dolor. Comencé a valorar mi vida y por primera vez me puse en primer lugar. Tanto tiempo ayudando a mi pareja a salir de su depresión sin darme cuenta que yo me había metido en una también. Llevaba tanto tiempo intentando ayudar a los demás o satisfaciendo sus necesidades que me había olvidado de la persona más importante a quien tenía que ayudar, yo. Aquel día aprendí a amarme a mí mismo primero. Entendí que no podemos entregar al mundo lo que no tenemos. Mi chica me enseñó que cuando tenemos amargura en nuestro corazón, amargamos todo lo que tocamos. Ella estaba mal y por tanto engendró mal. Yo sufrí ese mal y me prometí a mí mismo que tenía que ser mi mejor versión si quería realmente ayudar a los demás y que no iba a poder ser fuente de inspiración y bendición para nadie si yo no estaba feliz, contento y tenía toda la abundancia del mundo para poder compartirla con mis seres queridos. Hay dos tipos de dolor. Uno es el que te hace daño, el otro es el que te cambia. Laín García Calvo. Ese dolor me llevó a crear abundancia y bendición en mi vida para poder ayudar a los míos y a todas las personas con las que entrar en contacto. Aprendí que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas, que una fuente de aguas contaminadas contamina a todo aquel que bebe de ella, pero pero que si me convertía en una fuente de agua pura, bendeciría a todo aquel que bebiera de mí. Ese día aprendí a transformar el dolor en mi aliado. Aprendí que el dolor era el punto clave para cambiar mi vida y cómo, en el caso de los fracasos, en lugar de evitarlo, lo abrazaba. Creo que todos tenemos un diamante en nuestro interior que solo necesitamos pulir. Un diamante es una roca sometida a mucha presión y esta cambia la química de la roca, convirtiéndola en una piedra preciosa. El dolor es la presión que pule nuestro diamante. El diamante simboliza nuestra vida hecha obra de arte, cumplir nuestros sueños. Todo el mundo tiene la potencialidad para convertirse en diamante, pero no todo el mundo soportará la presión. Cada dificultad, cada dolor, cada sufrimiento son esa presión que necesitas para convertirte en diamante. Y donde la mayoría abandona o dan la vuelta, el ganador sigue adelante. Aprovecha el dolor para avanzar con más fuerza y cambiar la bioquímica de su mente, de sus emociones y de su cuerpo para convertirse en la mejor versión de sí mismo de todos los tiempos. Querido lector, todo lo que hacemos en nuestra vida es para evitar lo que nos duele o acercarnos a lo que nos gusta. Estas son las mayores fuerzas del ser humano. Asociamos dolor a lo que no nos gusta y tratamos de evitarlo, pero también asociamos placer a lo que nos gusta y tratamos de obtenerlo. Piensa en alguna situación en la que te sentiste extremadamente motivado por alcanzar algo, tan motivado que te hizo hacer lo que fuera necesario, pues no lograrlo te produciría un inmenso dolor. Nuestro cerebro es un perfecto mecanismo que evalúa en todo momento estas dos posibilidades. Piensa en algún momento en que decidiste postergar las cosas. Lo pospusiste porque emprender aquella acción te provocaba dolor inmediato, o quizá te fastidiaba o simplemente tenías miedo a las consecuencias. Pero cuando las consecuencias de no hacerlo son mayores a las de hacerlo, entonces nos ponemos en acción. Cuando estudiamos para el examen, dejamos de estudiar y posponemos esa acción hasta que se acerque el día del examen y no hacerlo supondría suspenderlo. La idea de suspender nos provoca más dolor que el hecho de ponernos a estudiar. E inmediatamente tomamos la decisión de hacerlo. Cuando alguien deja de fumar,
Normalmente posterga esa decisión. Algunas personas dicen que ellas no quieren dejar de fumar, pero seamos sinceros, cualquier que se quiera un poco quería destrozar su cuerpo y continuar haciendo un acto que podría tener consecuencias fatales, con lo que todo eso conlleva también para sus seres queridos. No dejamos de fumar hasta que las consecuencias del no hacerlo son más dolorosas que el mal trago que tendremos que pasar al hacerlo. Por ejemplo, que la persona que amamos odie el tabaco o que nos diagnostiquen una enfermedad o la cantidad de dinero que gastamos en ello. A corto plazo, el dolor es un factor de motivación mucho más poderoso que el placer. Por ese hecho, las personas prefieren evitar el dolor a corto plazo, aunque este les lleva a soportar un dolor mayor a largo plazo. Cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que los aviones despegan con el aire en contra, no a favor. Henry Ford. Por ejemplo, cada año miles y miles de personas comienzan las dietas cuando se acerca el verano. La idea de ir a la playa y no verse como ellas quisieran les provoca el suficiente dolor como para ponerse en acción. Sin embargo, estuvieron posponiendo esa decisión hasta que no les quedó más remedio. El desafío es que estamos dispuestos a hacer mucho más para salir de un problema que para mejorar una condición de nuestra vida y cumplir con nuestros sueños. Las personas están esperando a que el dolor sea suficientemente grande como para obligarles a actuar. Esperan a que su relación esté en peligro para intentar arreglarla, que el médico les dé mala noticia para empezar a preocuparse por su salud o que les duela una muela para ir al dentista. Las personas de éxito que he conocido asociaban demasiado dolor al hecho de no lograrlo y muchísimo placer si lo conseguían. Por ejemplo, Rafa Nadal, cuando era joven y perdió un partido de tenis, se encerraba en la ducha durante horas llorando. Asociaba mucho dolor al hecho de perder. Cuenta su tío Guillermo Amor, entrenador de Rafa, cómo a veces se acercaba a consolarle, pero Rafa no le dejaba hacerlo y le decía que quería sentir el dolor para que no le volviera a pasar. Messi cuenta en sus entrevistas cómo cuando perdía partidos o fallaba algún gol, esa noche no dormía y los siguientes días se lo pasaba pensando acerca de ello. ¿Qué estaban haciendo Rafa y Messi? Estaban asociando dolor a perder. Su mente, que, como la nuestra, trata de evitar el dolor, comenzó a activar los mecanismos mentales, emocionales y fisiológicos necesarios para evitar perder y comenzar a ganar. Este comportamiento está detrás de todo gran logro. No es cuestión de habilidad, ni siquiera de constancia, ni inteligencia, ni nada que se le parezca. Todo esto es consecuencia de utilizar bien el mecanismo placer-dolor. La creencia es el punto de partida de todo comportamiento humano. Una creencia es la sensación de certeza acerca de algo o alguien. La creencia es el significado que le damos a las cosas a través de las asociaciones internas de placer y dolor. Una creencia es un pensamiento anclado a una emoción, en este caso dolor, emociones de alejarse de o placer, emociones de acercarse a. Tu cuerpo desata tu habilidad de volverte imparable cuando asocias dolor a la situación que quieres evitar y asocias placer al sueño que quieres alcanzar. Obviamente, la situación que quieres evitar es cualquier cosa que te detenga y te impida alcanzar tu sueño. Y el placer que quieres obtener es volverte imparable y alcanzar lo que deseas. Te vuelves imparable cuando no lograr lo que deseas se hace algo insoportable para ti. Y también cuando alcanzar tu sueño es tan mágico que no puedes dejar de soñar, vibrar, imaginar que algún día lo vas a alcanzar. Si hablas con cualquier campeón olímpico, verá que no soporta perder. Lo puede llevar bien deportivamente hablando. No pierde las formas en el campo o en el terreno de juego, pero interiormente vive en un infierno. Por eso ganan. Los multimillonarios tienen el mismo proceso. No soportan perder. Sus estándares están en millones, no en miles ni en cientos, sino en millones. Y si no los ganas, no se conforman, les duele demasiado y no se detienen hasta lograrlo. Las parejas que funcionan no soportan una ruptura y hacen lo que sea necesario para evitarla.
Esto es esforzarse por amar y ser amados, por dar lo mejor de sí y por utilizar todos los recursos para mantener viva la llama del amor. Porque, querido lector, amar es un verbo y requiere acciones precisas. Cuando ves a gente sin resultados positivos, observas este mecanismo en ellos y te das cuenta que lo tienen invertido. Soportan perder. Están acostumbrados a no cumplir sus expectativas y sus sueños. Son aquellos que prefieren no tener expectativas para no desilusionarse. Ya se rindieron. Lo justifican diciéndose que es lo que hay, porque tener que cambiar o pagar el precio para obtener los resultados les duele más que el hecho de no obtener lo que desean. Simplemente se conforman, son conformistas y viven una vida a media. Ellos creen que las personas de éxito han nacido en mejores familias, tienen mejores condiciones, son más inteligentes, más guapos, están mejores relacionados, sin darse cuenta que todo eso tiene que ver con su habilidad para volverse en palabra y que esta es un 90% psicología y un 10% de técnica. No se dan cuenta que ellos ya poseen los recursos para lograrlo, si supieran activarlos y ponerlo al servicio de sus sueños. Solo aquellos árboles cuyas raíces han tocado el infierno pueden crecer hasta el cielo. Yang. Muchas personas dejan en mano del destino los resultados que obtienen en la vida. Tienen sus propios esquemas mentales y su mecanismo de placer-dolor preparados para obtener siempre los mismos resultados. ¿Qué pasaría si pudieras utilizar el punto clave para obtener lo que deseas? Y si resulta que tu mayor obstáculo es el puente hacia tus sueños, y si no se trata de eliminar el dolor y el sufrimiento, sino aprovecharlo. Lo que sea que asocia a una acción determinará la emoción y esta determinará tu ejecución. Repito, lo que sea que asocies a una acción determinará la emoción y esta determinará tu ejecución. Por eso el 90% es psicología y solo el 10% es técnica. Piensa en todos esos momentos de dolor de tu vida, aquellos instantes en que parecía que todo se desmoronaba a tu alrededor, aquellos momentos en que fuiste humillado, ninguneado, rebajado, insultado. Estos momentos en que por instante perdiste tu dignidad y te hicieron creer que eras inferior a los demás. Momentos en que fuiste ridiculizado y parecía que todo estaba en tu contra. El punto en el que todo iba mal, no alcanzabas lo que querías. El punto en que no lograbas obtener los resultados deseados. Y si pudieras transformar tu dolor en tu mayor bendición. Has pasado por algunas injusticias y derrotas en el pasado. Él es la historia de todos. Pero la buena noticia es que siendo inteligentes podemos utilizar ese dolor para ayudarnos a generar esta motivación para tomar decisiones y generar esos cambios que nos hagan progresar en la vida. Podemos asociar el dolor a la situación que queremos cambiar y el placer a aquellos que queramos conseguir. Aquello que quieres cambiar en tu vida es evidente que trae consecuencias positivas para ti. De otro modo, ni te lo plantearías, no lo desearías, pero el coste por hacerlo a corto plazo te produce dolor en comparación con el placer que te daría a largo plazo. Por eso lo estás postergando. Podemos lograrlo invirtiendo esos papeles, provocando mucho dolor al hecho de no hacerlo y mucho placer al hecho de sí hacerlo. Piensa en todas las consecuencias negativas que tendría el hecho de no tomar esa decisión y en todo lo bueno que obtendrías si lo hicieras. Luego maximiza el dolor y amplifica el placer. Ancla esas sensaciones en tu sistema nervioso. Él se encargará de guiarte de forma subconsciente, evitando lo que no deseas y acercándote a tus sueños. Es lo que yo llamo reacondicionamiento asociativo neuronal, RAN. Las personas no producen resultados en gran parte porque tienen malas asociaciones internas con el punto clave, de tal forma que no consiguen impactar su sistema nervioso y tomar las acciones adecuadas. Voy a darte un ejemplo. Piensa en tu divina obsesión y piensa también en qué decisión deberías tomar, pero que por alguna extraña razón la postergas. Contesta a la siguiente pregunta.
¿Qué te costaría no tomar esa decisión o seguir postergándola? ¿A qué tendría que renunciar? ¿Qué podrías perder? ¿Cómo te haría sentir? ¿Cuáles son las peores consecuencias a las que te podrías llevar el hecho de no decidir? Además de a ti, ¿a quién más afectaría negativamente el hecho de que tú no decidas? Muchas personas no se dan cuenta que si no toman la decisión de ser su mejor versión y hacer lo que aman, entonces es cuestión de tiempo que terminen amargados. Y si uno está amargado, amarga todo lo que toca, sí o sí. Por lo tanto, no solo tendrás una vida amargada, sino que le amargará la vida a cualquier que tengas a tu lado, porque no estarás siendo quien en realidad eres y no serás feliz. Es tiempo de acercarnos al placer. Piensa en aquello que amas, lo que quieres lograr. Contesta ahora lo siguiente. ¿Qué obtendrás si decides tomar esa decisión y actuar en consecuencia? ¿Qué beneficios obtendrás? ¿Cómo te hará sentir? ¿Cómo mejorará tu vida? ¿Y cómo afectará positivamente a las personas que amas? ¿Qué obtendrás que ahora no tienes? ¿Qué podrás hacer que ahora no puedes? ¿Cómo cambiaría tu vida para bien? Todo fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia. Henry Ford. El siguiente paso es empezar. Toda maratón comienza con un paso. Una verdadera decisión la distingue del resto porque va acompañada de una acción precisa en la dirección adecuada. Haz algo, aunque sea pequeño, que te dirija hacia lo que quieres y atraviesa la barrera del miedo y de la incomodidad. Tu actitud mental determina tu vida y puedes lograr lo que quieras si tomas una verdadera decisión y estás dispuesto a pagar el precio. Utilizar el reacondicionamiento asociativo neuronal te ayudará a colocarte en la posición de tomar una decisión. Pero, ¿cómo lograr dar ese paso y mantenerte firme en tu decisión con la convicción de que lo lograrás? El punto clave. Convierte el dolor en una insatisfacción inspiradora que te impulse a la acción y por lo tanto al cambio. Utiliza el reacondicionamiento asociativo neuronal para reprogramar tu sistema nervioso con el fin de crear las acciones necesarias para obtener el comportamiento deseado que te acerque a tu visión. Muy bien, lo vamos a dejar aquí en la página 261 del libro para ver mañana cuáles son los 3 tipos de reprogramaciones que debemos de tener en cuenta para obtener los resultados deseados. Así que chicos, les deseo un fantástico día y nos vemos mañana para seguir con la lectura de este libro increíble.